predicar hace 3 o 4 días. Así que bueno, recién cuando los hermanos oraban, especialmente Nasa, yo digo, o el Señor está confirmando la palabra o me está recontra spoileando la hermana. Porque ya con varias cosas que se dijeron hoy, algo que dijo Guille cuando estaba dirigiendo, algo que dijo el pastor recién, yo creo que me voy, digo amén y ya se predicó la mitad. No, pero quiere decir que el Señor confirma. Equipados para nuevas temporadas. Bueno, nosotros venimos hablando de esto, de esta nueva temporada. Empezó Romy cuando trajo la visión y también con la primer prédica de este mes. Cuando este primer viernes de mes, habían traído unas cajas ahí con una palabra que decía mudanzas y Romy nos hacía recordar que realmente cuando nos mudamos no hay caja que nos alcance, ¿no? Para poner todas las cosas que hay. Igual cuando vamos de viaje, ¿no? En la valija. Yo no sé si será algo de las mujeres, porque mi marido agarra la valijita, le pone todo y ya está. Yo no sé cómo hacen. Podrían dar un taller. Chicas, podríamos invitar a los muchachos que nos expliquen. Porque yo doy vuelta, ya no sé qué. He llevado muchas veces a pasear la ropa y no me la puse. Digo, ¿para qué me llevé todo esto si no hacía falta? Bueno, y en las mudanzas nos damos cuenta, cuando tenemos que empezar a acomodar, cuántas porquerías juntamos, ¿no? Cuántas cosas que decir. Voy a juntar estas cajitas porque las voy a usar para hacer no sé qué. Y cuando las buscas después no las encontrás o no te sirven. La ropa, no me digan... Y sean sinceros, no me digan que en un lugar recóndito del ropero no tienen ese pantalón, que creen que le va a volver a entrar y no va a suceder nunca. Ya hay varias cabezas que me dicen que sí. Y encima si le llega a entrar de nuevo va a estar pasado de moda. Así que mejor regálenlo, véndanlo, hagan algo, desháganse de esas cosas inútiles que tenemos, porque realmente ocupan lugar y no sirven para nada. Esa es la conclusión, tanto en mudanzas como cuando hacemos una valija, ¿no? para viajar. Y cuando nos vamos a nuevas temporadas o a nuevos lugares, necesitamos, ¿no? hacer lugar. Y ya hemos estado hablando los domingos anteriores de esto, ¿no? De las cosas que tenemos que despojarnos. Ahora sí, hablándolo desde lo espiritual, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de un equipaje inadecuado. Así que, bueno, Romy nos había hablado de esto, ¿no? Heridas, paternidades tóxicas, relaciones rotas, que el pastor también la semana pasada hablaba de ataduras del pasado, ¿no? Todas las cosas que nos estorban, que no nos dejan avanzar y que nos tenemos que deshacer de todas ellas. Y justo la semana pasada habíamos hablado el pastor había hablado de este pasaje, Hebreos 12:1, dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta gran nube de testigos que está en este pasaje se refiere al capítulo 11 de Hebreos, donde hay toda una galería, ¿no? de personas que fueron héroes de la fe, ¿no? Personas que sufrieron un montón de cosas, que vivieron un montón de cosas delante del Señor. Y bueno, es como... Algunos dicen, es como una hinchada, ¿no? que tenemos. Dice, bueno, dale, nosotros pudimos en el Señor. Eran gente como nosotros. Pasaron por un montón de cosas y fueron realmente campeones, ¿no? Generales de Dios en muchas cosas. Hombres y mujeres, ¿no? que se entregaron al Señor, pasaron por muchas circunstancias y son esa nube de testigos que dice, dale, 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 que vos también vas a poder si te entregás al Señor. No se llega a la categoría de héroe sin pasar por la trituradora, ¿no? Por un proceso que muchas veces es doloroso, que te va puliendo y hace que tu vida resplandezca con la gloria que solamente Dios te puede dar. Bueno, ahora, para llegar a la meta, entonces, como decíamos recién, lo primero que hay que hacer es quitarse el lastre de encima, ¿no? El peso ese, en todo sentido, ¿no? El peso físico también, porque no es lo mismo correr una carrera con un peso, si tenés un peso adecuado, que si tenés unos cuantos kilos de más, doy fe. Yo ni carrera siquiera, caminar nomás un poco rápido y ya no me alcanza el aire y demás. Bueno,
falta de estado atlético, no vayan a creer. Pero además, si vos sos un atleta bien entrenado y demás, pero querés correr una carrera con una mochila pesadísima, obviamente que el rendimiento no va a ser el mismo que si vas liviano, ¿no? Bueno, la palabra lo dice desde lo espiritual, liberémonos de todo peso, y esto nos muestra las cosas que ya no pueden estar más en nuestra vida. Y de todas las que hemos mencionado, y muchas que el Señor, a lo mejor no las mencionamos acá desde el púlpito, pero el Señor te las está indicando, esto ya no tiene que estar más con vos. Yo creo que el proceso de lo que se predica el domingo, después a uno sigue, ¿no?, carburando en la semana y decir, esto no va más, esto lo tengo que sacar. Y una de las cosas que tendríamos que agregar a la lista son las estructuras religiosas, ¿no? Jesús les reprochaba a los fariseos que ponían cargas pesadas sobre la gente, refiriéndose justamente a todos estos preceptos, un montón de cosas que tenían que cumplir, que eran cuestiones externas, cuestiones de hombre nomás, prohibiciones, ritos, que aparentemente eran piadosos, pero en realidad eran una carga que alejaba más que acercar a la gente a Dios, ¿no? Y también hay muchos que caen hoy en la trampa de la religión, de seguir una rígida doctrina que parece loable, pero en realidad son pensamientos de hombre, son ataduras y son cosas que estorban el avance en la vida espiritual. Entonces, la tercera parte del versículo dice que nos tenemos que deshacer del pecado que nos asedia. Poneme la hoja que sigue, por favor. Asediar, ahí está la definición del diccionario, es cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o reciban socorro de afuera. Presionar insistentemente a alguien. O sea, el pecado, especialmente el pecado oculto, ¿no?, nos encierra, nos atrapa, no nos deja salir, no nos permite ni siquiera recibir socorro, la ayuda que nos puede dar un hermano o alguien que puede orar por nosotros, porque nos llena de vergüenza, nos llena de culpa, y muchas veces ocultamos, no podemos ni siquiera contárselo a alguien, eso que estamos sintiendo, nos presiona con insistencia y nos ensucia, nos llena de culpa. Entonces ahora vamos a ver un poquito un pasaje. En Zacarías 3 hay una historia que algo se coló por la oración de NASA, pero bueno, lo vamos a desarrollar un poquito más. En Zacarías capítulo 3, Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento que predicó en la época de la vuelta del exilio, después que los judíos habían vuelto de la cautividad en Babilonia, y él y Ageo son los dos profetas que predicaron en ese tiempo. Y Zacarías tiene una serie de visiones, y en una de ellas él tiene una visión donde ve al sumo sacerdote Josué, o Jesúa también sale en algunas traducciones, que no es el Josué de Moisés, ¿no? Es este otro Josué, que era un personaje, era una persona real, pero él lo ve en una visión. Y ve esto, ¿no?, que está acá en este pasaje. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como de un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y que te he vestido con ropas de gala. Este pasaje tenía significado para el pueblo de Israel, ¿no?, porque era el pueblo que Dios había elegido para que cumpliera una función sacerdotal. Porque ¿qué es lo que hace el sacerdote? Es el que conecta al hombre con Dios. Era la función que tenía el pueblo de Israel, o debió haber sido, era lo que Dios quería, que ellos como nación fueran hacia las naciones bendición y que proclamaran al Dios verdadero. Pero no cumplieron, se corrompieron, cayeron en idolatría, se contaminaron. Entonces, la profecía toma la figura de este sumo sacerdote como un símbolo de toda la nación que estaba contaminada por el pecado, que está representado en esas ropas sucias, y
que ese pueblo iba a ser restaurado y esas ropas sucias quitadas y ser vestidos con ropa de gala, que es lo que hace el Señor, ¿no? Es lo que hace con nosotros, ¿no? Este sacerdote como líder espiritual y también el pueblo tenía que deshacerse del peso del pecado, ¿no? Como nosotros también, ¿no? de ese pecado que nos asedia, y recuperar nuestras ropas de gala, es decir, la investidura, la dignidad y la identidad como pueblo elegido por Dios. Ahora fíjense en la historia quién era el que andaba, este sí que andaba metiendo la cola, ¿no? Como se dice, estaba señalando y acusando. ¿Quién era? Satanás, ahí estaba, ¿no? Como león, nosotros nos gusta cantar la canción que ruja el león, pero hay otro que ruge también, y sí que no nos gusta escuchar el rugido, ¿no? Él dice que en la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar alrededor nuestro, ¿no? Y ahí estaba, el acusador de todos los hermanos, dice el libro de Apocalipsis. Él estaba señalando el pecado y es el que también nos señala el pecado a nosotros, ¿no? Está siempre, no nos quiere dejar liberar de las culpas, asedia, siempre para tentarnos, y cuando logra que caigamos, nos acusa. Nos quiere tener en ese círculo de estar siempre llenos de culpa. Ahora, uno piensa, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Hay una salida. En 1 Juan... ¿Me pones la otra? Ahí. En 1 Juan 1:9, que es un versículo que vale la pena aprendérselo de memoria, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos? El Señor Jesús. Lo repetimos todos juntos, así se lo aprendan. El que no se lo sepa de memoria se lo aprende, y el que lo sabe que se lo repita. A ver, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me vino un déjà vu de cuando le enseñábamos esto a los chicos en las horas felices, pero realmente... hermosa palabra. Y acá da varios elementos para deshacernos de estas cosas que nos oprimen. En primer lugar, la confesión es el primer paso para expulsar el pecado. ¿Por qué? Porque significa que estamos reconociendo que estamos mal, ¿no? Además es sanador porque nos hace poner en palabras, dejar de negar lo que nos está pasando y poder decir, dejarnos de negar esto y empezar un camino para ser libre. Y la confesión va asociada a algo que es imprescindible, que va junto, que es el arrepentimiento. O sea, no es un ritual, no es que, bueno, voy a la iglesia, me confieso, me dan una penitencia y después total hago la penitencia y después vuelvo a pecar, total después vuelvo a la iglesia y hago la penitencia. No, eso es ridículo, no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra. El pecado es algo profundo, es realmente, literalmente, tener asco por lo que hice. Tener asco porque estuve mal, lo que hice mal delante de Dios. Realmente tener quebranto, tener pesar por eso que hicimos. Y entonces, estar determinado a no volver a caer en eso nunca más. Eso es arrepentimiento, dar la vuelta completamente. Es una firme determinación y requiere fe, ¿no? Para que nosotros podamos entregarle esto al Señor. Entonces, arrepentimiento y confesión son estos pasos que necesitamos para que nuestros labios digan estas palabras de pedir perdón y poder recibirlo y entonces ser libres. Entonces, cuando nosotros restauramos nuestra relación con Dios, porque este acto nos habilita para nacer de nuevo, es el primer paso de fe. Ahora, creyendo, por supuesto, que Jesús es fiel y justo para perdonarnos. No solamente el perdón que le podemos pedir a una persona si hemos ofendido, que también está bien, pero Él es justo para perdonar toda nuestra situación que estaba opuesta a Dios, librarnos totalmente de esto. Y tenemos abogado, además. Qué lindo, si hacemos alguna bacana o necesitamos algo, vamos enseguida al abogado. Que nos defienda, a ver cómo hacemos para zafar de este problema. Bueno, nosotros tenemos abogado que nos defiende, pero ojo, si estamos arrepentidos y hemos confesado y tenemos nuestra situación arreglada con Dios, pero no somos perfectos,
todavía estamos en proceso, todavía podemos caer. Aclaramos, el Hijo de Dios no puede pecar, no puede practicar el pecado. Nosotros no podemos decir, bueno, ahí tal y tal, Dios me perdona. En la Biblia Pablo dice que pecaré para que la gracia sobreabunde. No. Ahora estoy libre, ahora el Señor me sacó de esto, no quiero saber más nada con esto, pero me puedo equivocar, puedo caer, puedo tener una tentación, somos seres humanos y el Señor sabe esto. Entonces dice, si alguno cae eventualmente en algo, abogado tenemos delante de Él en Jesús. Acá la visión de Zacarías, que vimos recién, el Señor le dice a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás, porque a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Es decir, ¿qué me venís a querer acusar a este que es un hijo mío, por el que di la vida, por el que derramé mi sangre? Yo creo que le dijo, anda para allá, bobo, ¿no? Tomátela. ¿Qué venís a acusarme a este hijo mío que yo lo rescaté del fuego? Lo rescaté del pecado. Ya está, no tenés nada más que hacer. Dejate de acusar porque esta persona ya está perdonado, ¿no? Y esto está escrito en el Antiguo Testamento, más de 400 años antes de Jesús, porque a veces tenemos la idea de que la gracia empieza en el Nuevo Pacto. No, la gracia de Dios es eterna, Él es un Dios de amor, y ya mucho antes de Jesús ya Él venía manifestando su misericordia. Y también tiene un eco en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 2, 1 y 2, a ver, ahí está, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, está claro, ¿no? Tampoco te haga el vivo, no peques. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí nos incluye también a nosotros. Así que el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni ahora, ni nunca, Nosotros tenemos un abogado que es el mejor, que el que nos defiende de toda, que está a la diestra del Padre, nos defiende de toda acusación. Porque justamente la estrategia perversa, pero que es muy efectiva, no desmerezcamos o subestimemos el enemigo que tenemos, es muy eficiente muchas veces en mantenernos culposos. Sentirnos siempre culpables, recordarnos una y otra vez lo que hicimos, y a pesar que hayamos pedido perdón y que sabemos que nos perdonó, pero nos volvemos a acordar y eso nos anula, nos hace sentir que no damos la talla, que siempre estamos en falta, o sea, son impedimentos que nos detienen en nuestro camino y no nos dejan alcanzar la plenitud. Bueno, otro pasaje entonces también del Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, miren lo que dice, qué hermoso pasaje. ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Qué hermoso esto, te deleitas en misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. ¿Le quedó alguna duda de lo que pasa con el pecado cuando nosotros le pedimos perdón al Señor? Al fondo del mar, listo. El profeta se refería a Israel, pero esto lo podemos tomar nosotros también. Y Dios no es que se olvida porque se perdió la memoria. Él nos conoce, Él tiene un conocimiento perfecto, sabe cómo somos, sabe lo que hicimos, pero Él decide no tenerlo más en cuenta. Cuando un hijo se quebranta delante de Él y le pide perdón, Él decide no tener más en cuenta esos pecados, sepultarlos y arrojarlos al fondo del mar. Y este abogado que habla Juan es el Señor Jesús, dice que es la propiciación, es decir, el sacrificio, porque Él se entregó, pagó el castigo que nos merecíamos nosotros, y entonces, ¿quién mejor que Él para defendernos del pecado? Entonces, cuando Satán viene a acusarnos, el Señor nos defiende.
el Señor Jesús nos rescató con su propia vida. Así que la pregunta del millón sería, entonces, ¿por qué te acordás de algo que Dios ya había olvidado? Perdonate vos también, porque muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Bueno, ahora, todas estas cosas son las que ya no van más. Esto no entra en nuestro equipaje, no sirve, fuera. Ahora, ¿qué tenemos que llevar entonces? ¿Qué es lo que sí debemos tener con nosotros? Nuestro equipaje espiritual. Ahí está, permiso. Bueno, hay cosas que son imprescindibles para llevar con nosotros, ¿no? ¿Qué viene ahora entonces? La pregunta. Me saqué encima las cargas, ahora tengo la maleta ya lista, vacía, o las cajas, bueno, ¿qué puedo poner acá, ¿no? En nuestro corazón? Bueno, imaginemos que vamos a armar una valija para un viaje en lo espiritual, y lo primero, identidad. Dice la palabra en Romanos 8, 15, 16, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recién cantábamos esa hermosa canción, ¿no? Abba, Abba, Padre, que quiere decir papá, papito. Así clamamos nosotros al Señor y el Espíritu Santo nos dice, sí, vos sos hijo o sos hija de Dios. En la visión del profeta Zacarías, a este sacerdote le quitaban las ropas sucias, ¿no? Y que representan el pecado. Y lo vestían de ropas de gala y lo volvían a posicionar como sacerdote. Él recuperaba su investidura. Y esto nos hace recordar el otro spoileo que hizo recién, me hizo recién Guille. ¿A quién? Al hijo pródigo. Cuando el hijo volvió arrepentido, bueno, Guille ya lo contó toda la historia, así que no la repito. El que no la conocía, este hijo que vuelve arrepentido, y el padre lo primero que hace es sacarle los harapos y ponerle la vestidura que le correspondía, es decir, le devolvió la identidad de hijo. Y eso es lo que hace el Señor en lo espiritual con nosotros. Una vez que fuimos lavados por la sangre de Cristo, perdonados y libres de pecado, ya hicimos una mudanza ahí, porque fuimos pasados de las tinieblas a la luz. Ya nacimos de nuevo y ahora fuimos mudados a ser ciudadanos del reino de Dios. En lo espiritual pasamos del ámbito de las tinieblas al ámbito de la luz. Pasamos a ser ciudadanos del cielo. Tenemos una nueva ciudadanía y una nueva identidad como hijos de Dios. Así como no podemos viajar sin llevar documentos que acrediten nuestra identidad, nosotros tenemos en este viaje de nuestra vida el sello del Espíritu Santo, que certifica que nosotros somos pertenencia de Cristo, somos hijos de Dios. Nada ni nadie nos puede quitar eso, no se lo olvide. También, ¿qué cosas llevamos en las valijas? Ropa nueva si podemos, ¿no? Nuevas ropas. A ver, eso es. En Gálatas 3:27, me gusta cómo está acá en la versión NTV. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Me encanta esa versión. En la otra dice, están revestidos de Cristo. ¿Eso qué significa? Significa vivir como Cristo, vivir como Él vivió, vivir para Él. Es literalmente ponernos en sus zapatos o en sus sandalias, ¿no? Y caminar como Él caminó, amar lo que Él ama. En Antioquía, en la ciudad de Antioquía, a los creyentes se les dio por primera vez el nombre de cristianos, pero en realidad era un bullying eso, era un término despectivo, era una burla, un apodo que no les causó mucha gracia a los primeros cristianos, me parece que le dijeran así. Pero finalmente lo que significaba eso era estos partidarios de Cristo, se lo decían con desprecio, pero bueno, eso es lo que somos, partidarios de Cristo o pequeños Cristos. Terminó siendo al final un término apropiado, porque eso somos del equipo del Señor, somos partidarios de Él y nos comprometimos a seguir sus pasos, pensar como Él, ser como Él.
En el bautismo, nuestro cuerpo se sumerge en el agua y queda impregnado de agua, pero así también en lo espiritual, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, tiene que estar impregnado, empapado de Jesús, de Cristo. Y ojo, no es ponernos un traje de cristiano, vengo el domingo y ¡ay, qué cristiano! Y después en la semana soy un desastre. No. Estamos hablando de lo que pasa interiormente en nuestro espíritu, No es una cubierta exterior, sino que es una profunda transformación, porque literalmente es morir a nuestro yo para que viva Cristo en nosotros. Jesús es rey, es sacerdote y en él se manifestaron todos los dones del Espíritu. Él ejerció su ministerio terrenal en una permanente comunión con Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, con poder, con autoridad, pero con humildad y con el más profundo amor por la gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ser un pequeño Cristo, un portador de Cristo, es ser portador de esta identidad de hijos de rey, de esta misión sacerdotal, de conectar al hombre con Dios, a las personas con Dios, y también ser ministradores de los dones que Él nos regala para servirlos como parte de su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos la autoridad de Cristo y también su unción. Así que de esta manera también es como Dios nos ve a nosotros. Nos ve como portadores, ¿no?, de Cristo. Ya no nos ve con esa ropa sucia y harapienta, nos ve con el traje resplandeciente que Él nos da, nos ve con vestidos de gala y también ve así la iglesia, ¿no?, como esa novia que lo espera con su vestido nuevo, ¿no?, perfecto. La otra cosa que necesitamos entonces es unción. A ver, ponemos, ahí está. Dice Jesús al inicio de su ministerio, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La unción era una ceremonia que consistía en derramar aceite. Hace un tiempo Romy también predicó sobre eso, ¿no? Derramar aceite sobre la cabeza de sacerdotes, de reyes o de profetas, para simbolizar que Dios los había apartado para un propósito especial. Pero el aceite simboliza el Espíritu Santo, de modo que en Pentecostés se produjo la unción del Espíritu sobre toda la iglesia. Hay otro pasaje acá en Hechos 2, conocido también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, este capítulo 2 de Hechos, léanlo completo después en casa, es tremendo lo que el Señor hizo, ¿no? Eran 50 días después de la Pascua, después de que Jesús había resucitado, y en ese día se reunieron los apóstoles en un aposento alto con hermanos para orar, dice, unánimes juntos y seguramente expectantes de lo que el Señor iba a traer. Eso era un altar. Ahí tenés un ejemplo de lo que es un altar, ¿no? Como esto que nosotros hacemos, no inventamos nada, Eso era un altar en esa casa, en ese lugar. Y allí estaba el germen de la iglesia, la semilla que iba a fructificar y a multiplicarse y de la que nosotros hoy somos continuidad hasta que Cristo vuelva. Ahora, ¿quiénes eran estas personas, estos 120 que dicen? Dice que los apóstoles oraban, en el capítulo 1 dice que los apóstoles oraban en este lugar y rogaban a Dios continuamente en unión a María, que era la madre de Jesús, los hermanos y otras personas. Que se congregaba este número de gente que en realidad no tenemos muchos datos. Lo que sí sabemos, que era gente común, era gente como nosotros, trabajadores. No había grandes teólogos, no había predicadores famosos, no tenían templo propio, no tenían nada. Gente sencilla, gente sencilla. Pero
inclusive el número era insignificante en comparación con la población. En Israel se calcula que para esa época había 4 millones de personas, más o menos, y 120 que era. Nada, decimos nosotros. Miren lo que dice acá una lectura de Barclay. Y sin embargo, esas 120 personas habrían de ir a evangelizar al mundo entero. Si ha habido algo en el mundo que haya tenido un principio pequeño, ha sido la iglesia cristiana. Tal vez seamos los únicos cristianos en el taller, o en la fábrica, o en la oficina en que trabajamos, o en el círculo en el que nos movemos. Aquellos discípulos se enfrentaron con su tarea valerosamente, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y tal vez seamos el principio pequeño de la extensión del evangelio en nuestra esfera. Amén, ¿no? Amén y amén. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que es chiquitita, sin embargo, cuando crece es un gran árbol, ¿no? Dando idea de lo que es el reino. Y así ha sido la historia de la iglesia, comienzos pequeños. Así que no, tengámoslo en cuenta esto, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, lo que yo hago es poco, yo estoy solo. El que es grande es el Señor. Entonces, nada es pequeño delante de Él, ¿no? Pentecostés en Israel era la fiesta de las cosechas. Y es significativo porque ese día, que estaban en esos 120, se convirtieron 3.000 personas. Hubo una primer cosecha de almas que se convirtieron al Señor. En ese día, el aceite de la unción del Espíritu Santo se derramó por primera vez en la iglesia y no se detuvo nunca más. No se ha detenido. Es un río que fluye y no se detiene y rebalsa cuando, cada vez que encuentra un altar, cada vez que encuentra un grupo, aunque sean pequeños, Jesús dijo, aunque sean 2 o 3, ¿no? Que puede ser pequeño a los ojos humanos, pero vuelve a derramarse una y otra vez cuando la iglesia ora, unánimes y juntos, cuando clama por su presencia y se desespera por buscarlo y adorarle. Así que Nueva Vida, no creas que porque somos un pequeño grupo el Señor no nos tiene en cuenta. No, muy por el contrario, Él se deleita cuando nos encuentra juntos, cuando levantamos los altares, cuando cantamos, cuando clamamos Abba. El Señor escribió esto porque yo no sabía que iban a elegir esa canción, ¿no? Y le expresamos nuestro amor y nuestra adoración. El Señor está y Él se manifiesta. Primera Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del Santo y esa unción no se detiene. Nosotros, fíjense en este año nomás, ¿no? Venimos orando por cielos abiertos, hemos recibido palabras de que esto es un tiempo de conquista, nos unimos a miles de hermanos en todo el mundo que están clamando Maranata. Estábamos comentando un montón de iglesias, hermanos, que no es que nos pusimos de acuerdo, nos llamamos a ver, hablemos ahora de Maranata. No, es un clamor que está dando vueltas por todo el planeta. Y ahora el Señor nos dice, prepárense para nuevas temporadas, así que agárrense, hermanitos, agarren la valija, preparémonos. ¿Y qué necesitamos? Entonces, dirección espiritual. A ver, bueno, cuando vamos de viaje, ahí están esas, necesitamos generalmente un mapa, un GPS, Mejor si tenemos un guía o una guía, porque yo, no sé, nosotros tenemos, para mí que el GPS que viene en Google Maps está al revés, porque yo voy siempre para el otro lado, no sé, me manda al revés. Yo creo que poniendo el teléfono al revés llego bien, pero no sé, debe ser que no lo entendí. Pero bueno, si hay alguien que sabe el camino y te dice, mira, no, anda para allá, además, excepto es en Córdoba, porque en Córdoba te van a decir, ahícito nomás y no llegas nunca al lugar, ni vayan a la ciudad de Sal si puede. Sal si puede es una ciudad que se tiene bien puesto el nombre, pues no sabés después nunca salir. Pero bueno, en general, si hay alguien que te dice por dónde ir, es mejor todavía que tener un mapa, ¿no? Las dos cosas juntas ayudan. Y también a veces cuando viajas tenés que hacer algún trámite o tenés algún requisito. Bueno, cuando Jesús salió de su casa en Nazaret para empezar su ministerio, la verdad que llevaba muy pocas cosas materiales, casi nada, pero
todas las noches él iba a hablar con su papá. Y en su presencia era empoderado, recibía las estrategias y cuando bajaba hacía la voluntad de Dios y se producían los milagros. Es que sus sentidos espirituales estaban perfectamente despiertos y atentos para oír la voz del Padre. Entonces, si te vas a ir de viaje y no sabes para dónde ir, sería un problema. Pero si en lo espiritual no sabes a dónde vas, es mucho peor todavía. Por eso necesitamos este mapa y esta guía y demás. ¿Cuál sería? Bueno, nuestro mapa, la palabra de Dios. Ahí tenemos lee la Biblia porque ahí tenemos todas las instrucciones que necesitamos para este precioso camino de la vida con el Señor. No hay con qué darle. Cuanto más la lees, cuanto más la estudias, más vas conociendo. ¿Por qué? Porque vas conociendo más de su autor, que es el Señor. La guía insuperable la tenemos, otro que guía de turismo, la mejor guía del mundo, que es el Espíritu Santo, que no solamente nos indica el camino, nos enseña a interpretar el mapa, sino que además va con nosotros y nos acompaña hasta el lugar donde tenemos que ir. Y un solo trámite o requisito, que es escuchar su voz. Estar atento a lo que Él nos indica. Justamente estamos en esto, ¿no? En este camino. Despojarnos de todo prejuicio, de conceptos que provienen de nuestra carne y ser oidores atentos. El Señor dice, poneme a ver la otra diapositiva, en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Mientras estuvo en la tierra, el Señor Jesús fue muchas veces, me encanta la vocecita de ese bebé, el Señor estuvo muchas veces en las casas de la gente comiendo. Le gustaba comer al Señor. Iba a la casa de sus amigos, por ejemplo, de Marta, María y Lázaro, con los discípulos, y pasaba en ese momento el asadito ahí, ese último asadito de desayuno con los discípulos, me encanta. ¿Y por qué? Como todos, es lindo, ¿no? Sentarse a comer con otro y charlar. Hace unos cuantos años, al principio de Nueva Vida, quedó ahí como una prédica, una predicción, no sé, una prédica de Andrés tomando mate con Jesús. ¿Se acuerdan los que estaban hace unos cuantos años acá? Tomando mate con Jesús, tomándote un cafecito con el Señor, estando con Él. A Él le encanta eso, porque nosotros pensamos, ay, qué lindo, pero a Él también le gusta. No es que nos gusta a nosotros solamente, Él le encanta compartir esos tiempos con nosotros. Cuando nosotros estamos en la mesa con nuestros hijos, con nuestra familia, que damos gracias por los alimentos, Él está ahí presente también, hermanos. Y en el momento en que nosotros decimos, bueno, ahora me pongo acá a charlar con Él te escucha, ojo, esto no es pasarle la lista del supermercado, Señor, te pido, no, pará. Te adoro, te alabo, le digo cosas lindas. Yo hasta le pregunto al Señor cómo le va en el universo, que creó una nueva estrella hoy, ¿qué hizo? ¿Por qué no le podemos preguntar si a lo mejor está preocupado porque se le explotó algún planeta por ahí? Charlar con el Señor, hasta hacerle chistes. ¿Sí? ¿Ustedes se creen que Dios es un amargado? Tenemos unas imágenes también de que Dios es un viejo malo, feo, de barba. A él le gustaba reírse. A Jesús lo pintan, yo he estudiado la historia del arte, unas pinturas que te dan ganas de llorar, unos Cristos todos muertos así, todo con una sangre por todo. Está bien, sí, hubo un momento trágico en la vida de Jesús, pero en la vida Jesús era una persona, era el que tenía las mayores razones para tener todo el gozo del mundo. ¿Qué les parece? Y nosotros también. El pastor Klein, que ya falleció, pastor de nuestra juventud, decía siempre, ¿qué clase de cristianos sos? ¿Cara de cafetera? ¿Vieron que las cafeteras son alargadas? ¿O cara de tetera? Que son redonditas, ¿viste? Las teteras. Vos tenés que ser cara de tetera, sí, bien como el emoji ese que se ríe. Que esos cristianos lúgubres, amargados, no van. ¿Qué clase de seguidores del Señor somos si no tenemos gozo? Por supuesto que tenemos problemas, por supuesto que no vamos a ir al otro extremo, que algunos cristianos
Ya no, creo que ya no hay más, pero una época que no había que llorar en los velorios porque un cristiano tiene que tener la esperanza de, bueno, si te murió un pariente que querés llorar tranquilo, ¿viste? O sea, no ser hipócritas, vamos a expresarnos, no tener miedo a las expresiones. ¿Cuántos años estuvimos así como momia? Y ahora yo que quisiera bailar no puedo porque no me dan la rodilla. Así que ustedes que son jóvenes, salten, dancen, hermanos. Disfrutemos la alegría, el gozo del Señor. A Él le encanta que disfrutemos con Él, porque si no, yo siempre digo, lo peor que podemos decir es, tengo que orar. ¿Te imaginan? Un enamorado, una novia, no, tengo que besar a mi novio. Bueno, tengo que abrazar a la persona que quiero. No tenés, lo querés hacer. Cuando estás de novio no lo sacás de encima ni a palos, ¿viste? Entonces, al Señor también, si no es que le da, estoy enamorado del Señor, pero no le hablo, ¿qué amor es ese? Vamos. Entonces, a Él le gusta esa charla, porque cuanto más estamos con Él, más se van a despertar nuestros sentidos espirituales, porque va a haber más y más revelación, porque Él dice que revela a sus amigos, Él le revela a sus amigos. Esta semana, como hemos visto, muchos vamos a participar acá en Nueva Vida de esta activación de sentidos espirituales, pero no es para guardarnos la revelación para nosotros, sino justamente para llevar la palabra recibida, para salir y buscar al que se ha perdido y que tanto necesita del Señor. ¿Alguno de los músicos pueden ir pasando, por favor? Y yo, mientras tanto, tomo un poquito. Vienen nuevos tiempos, hermanos. Nuevas temporadas. Este sacerdote Josué que veíamos tenía una importante misión junto a su pueblo, porque ellos iban a reconstruir el templo y a levantar nuevamente el altar. Ellos habían pasado un tiempo en que la obra se había detenido, justamente por temor, por amenazas, por embates del enemigo y también por desidia y descuido. Pero habían sido exhortados y escucharon la voz de Dios y la obra se reactivó. Ahora el Señor los llevaba a un tiempo nuevo en que la gloria del nuevo templo iba a ser mayor y superior al anterior, le decía. Y acá, en esta temporada, Dios también se está moviendo, no solo acá, ¿no? Como decíamos, en muchos lugares. Él está despertando a la novia dormida, se está levantando el altar en muchas congregaciones. Se sienten tiempos nuevos en que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Solamente en Él y por medio de Él se van a obtener estas nuevas vestiduras resplandecientes. Solo en su presencia conseguimos equipar nuestros sentidos espirituales para ir hacia nuevos y mejores y más grandes tiempos. Dios trae cosas nuevas, hermanos, a nuestras vidas como individuales, como familia y como iglesia. Y justamente esta semana se conmemora Pentecostés. No sé si era hoy o el domingo que viene. Cuando Dios derramó el Espíritu, ¿no? La promesa es que en los últimos tiempos se va a volver a derramar el Espíritu entre sus hijos y sus hijas. Y no es casualidad, yo creo que no hay casualidades en el reino de Dios, que en esta fecha la iglesia se prepara para un nuevo tiempo. Hay una cosecha esperando, porque Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Hay una cosecha esperando. Hay un altar que tiene que ser levantado. Hay una iglesia, que es cada uno de nosotros, desde el primero hasta el último. Acá nadie sobra, todos somos importantes para el Señor. Y Él está esperando para derramar de su Espíritu y que su gloria se pueda ver. Hermanos, Jesús vuelve. Lo hemos dicho tantas veces, pero no es un eslogan. El Señor viene y quiere encontrar una iglesia ferviente, unánime, con un vestido resplandeciente, llena del Espíritu y viviendo una vida con toda la plenitud, que solo proviene de tener cada día contacto, cada día con Él y con el Padre. Entonces, ¿qué te hace falta? Para resumir un poquitito. Primero, dijimos, hacer lugar, despojarnos de toda la carga inútil, toda esa carga pesada y apropiarnos de nuestra identidad como hijo, como hija de Dios.
tirar el viejo ropaje y revestirnos de Cristo, buscar su unción, buscar la llenura del Espíritu y disponernos a escuchar su voz. En intimidad, en oración, en lectura de la palabra y en compartir con la iglesia este tiempo tan especial que está trayendo. ¿Estás dispuesto a vivir esta temporada? ¿Sí? ¿Amén? Qué poquitos amenes aquí hay. Más amén. Bueno, entonces póngase de pie que vamos a orar, hermano y hermana. Papá querido, Señor precioso, gracias, Señor, porque nos diste tantas cosas y nos seguís dando tanto, nos enseñás tantas cosas preciosas. No vemos la hora en que vengas, no vemos la hora en que llegues de nuevo a la tierra y traigas toda tu gloria con tus ángeles y podamos verte cara a cara. Pero mientras tanto, Señor, tenemos un anticipo que no nos queremos perder. Queremos encontrarnos con vos, queremos disfrutar esos tiempos de compañerismo. Queremos reírnos con vos, Señor, y queremos también, cuando tenemos dificultades, poderlas entregar delante tuyo. Y sabemos que lo podemos hacer. Te tenemos que pedir perdón porque muchas veces no aprovechamos todo lo que tenemos delante tuyo, Señor, todo lo que nos has regalado, toda tu gracia, toda tu misericordia. Señor, gracias, te amamos, te adoramos. Y ahora, Señor, como han orado mis hermanos, te ponemos en tus manos esta semana, este tiempo que se abre, no solamente esta semana, sino todo lo que va a venir después, las hermanas que van a viajar, los talleres que se van a dar, y también, Señor, las personas que van a ser tocadas este sábado que viene, Señor, en ese altar que se va a hacer. Señor, sabemos que hay gente que tiene sed, que está desesperada, que no tiene este gozo que tenemos nosotros, que no te conoce, pero que está esperando, que es es una tierra dispuesta, una tierra que está lista, está preparada. Señor, manda esas lluvias de tu espíritu, atráelos a esa plaza, a ese lugar, Señor, y pon en nosotros llenura del Espíritu Santo para que tu espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, alardea, porque tu palabra dice que así significa la alabanza. Alardea de tu poder. Sana, Señor, trae sanidad a los corazones, porque tú, Señor, eres magnífico, eres lo más grande que hay, nadie es mayor que tú. Te adoramos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Bendecimos a Nueva Vida, bendecimos a los hermanos que nos están escuchando en sus casas, a los que están con dificultades de enfermedad, Señor, bendecimos y declaramos sanidad sobre sus vidas, sobre sus dolencias. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti y porque podemos tener esta identidad de hijos, que no la perderemos nunca más, porque tú diste tu vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esta bendición. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.